Saludos para todos mis amigos. Para todos los que en cualquier lugar del mundo invocan a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Buenas tardes para todos los que vayan a ver este video. O buenos días o buenas noches, dependiendo el lugar donde se encuentren mis amigos. Bueno, hay muchísimas cosas, amigos, por las que tenemos que hablar. Hay temas, digámoslo, más importantes que el tema del día de hoy, el cual he titulado, amigos, el negocio de la fe. El negocio de la fe. El cual he titulado El negocio de la fe. Es importante, amigos, que hagamos énfasis en este tema. Yo lo considero importante. Yo considero muy importante este tema, ya que hay muchísimos que quieren seguir ese camino. El camino o el negocio de la fe. Hay muchos que aprovechan la oportunidad de hacer mercadería con la fe. Y eso no está bien. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que quiera. Escoger el camino que más le convenga. Pero aquel que toma la fe como fuente de ganancia ya tiene su pago aquí en este plano terrenal. Ya tiene su pago aquí en este plano terrenal, porque hay muchos que han escogido, amigos, hay muchos que han escogido los deleites del mundo, hay muchos que han escogido las riquezas de este mundo. Y el Dios de este mundo, ya que todos estamos bajo el maligno, dice el apóstol Pedro, dice, amados, aunque somos de Dios, todo el mundo está bajo el maligno, porque este mundo es regido por los falsos dioses. Este mundo es regido por los falsos dioses, y los falsos dioses a todos nos ofrece postrarnos a sus pies si hacemos su voluntad. Y hay muchos que les gusta el camino fácil, amigos. Hay muchos que les gusta el camino fácil y han encontrado en la Biblia, en ese libro recopilado, han encontrado facilito hacer mercadería con la fe porque no les gusta trabajar, porque se han acostumbrado a vivir de balde. Se han acostumbrado a vivir de balde. Y ellos creen que Dios los autoriza, y ellos creen que Dios está muy satisfecho, está muy contento, porque supuestamente pues ellos están hablando y predicando su palabra. Ellos creen que Dios está muy necesitado de que su palabra se conozca. O sea, mejor dicho, Dios les va a quedar debiendo a ellos, porque sin ellos no puede Dios actuar. Dios les va a quedar debiendo a ellos. Aparte de que la Biblia es un libro que está adulterado, amigos, y en este primer texto que les voy a leer, aquí analizamos que la Biblia está adulterada. Está adulterada. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene revelación, puede detectar fácilmente, amigos, qué partes de la Escritura están adulteradas.
Y para ellos les queda muy fácil, amigos, para ellos les queda muy fácil, pues, malinterpretar los textos. Los mercenarios de la palabra hoy en día les queda muy fácil aceptar y enseñar esos textos malinterpretados, mal traducidos. Porque es cuestión de pensar, amigos. La Biblia ha sido traducida a muchos lenguajes. Ha sido traducida a muchos lenguajes, a muchas culturas. Entonces, debe de haber grandes errores en la traducción de las Escrituras. Hay libros que a la religión no le conviene mostrar. Hay libros que a la religión y a la política no les conviene enseñar. Por eso la Biblia está adulterada. Pero, amigos, es cuestión de analizar y de razonar. Supongamos que no haya salvación. Supongamos que no haya salvación. O sea, supongamos, yo no puedo decir, no puedo negar, ni puedo asegurar tampoco nada. Se supone que todo lo estamos haciendo es por fe, no de vista. Todos los cristianos somos movidos por la fe, porque nada conocemos y no somos testigos de nada. No somos testigos de que exista el infierno. No somos testigos de que exista el reino de los cielos, porque no lo hemos visto. No lo hemos visto. Entonces somos movidos por una fe que en diferentes mundos, en diferentes tiempos de la existencia humana, han habido muchos que han prometido una serie de cosas, y esto más que todo lo hacen los falsos dioses para poder ellos gobernar. Yo no estoy diciendo, amigos, porque hay muchas cosas que yo quisiera hablar más adelante, yo no estoy diciendo que no exista la vida eterna, ni tampoco estoy diciendo que no exista la condenación. Lo que sí he enseñado, afirmo, es que no hay tormento eterno, que no hay un tormento eterno para el que peca o el que no hace la voluntad de Dios. No, hay una destrucción del alma, hay un castigo eterno, no sufrimiento eterno. Es diferente la frase, la terminología, la escatología. Es diferente a ver un castigo eterno a que haya un tormento eterno. Ahí es castigo eterno, muerte y destrucción de la vida, del alma, de la razón, de la memoria, del ser. De ahí se han pegado muchos mercenarios del Evangelio. De ahí se han pegado muchos mercenarios del Evangelio para hacer mercadería con la fe. Porque a los líderes les conviene, amigos, que el pueblo tenga miedo. Si el pueblo tiene miedo, pues los templos se van a llenar. Y a estos que hacen mercadería con la fe les conviene, porque allí van a tomar mucho dinero. Están vendiendo el Evangelio, están traficando con la palabra, amigos. Están traficando con la palabra, vendiendo la palabra, vendiendo al Señor. Supongamos que no exista la vida eterna. Vamos a suponer que la vida eterna no exista. Que aquí es el infierno y que aquí también es el cielo. Y eso tiene lógica. Y eso también quiero explicarlo bíblicamente más adelante. Aquí vivimos el cielo y aquí vivimos el infierno. Eso no lo podemos negar. De que exista una esperanza de vida eterna o una condenación eterna, eso simplemente lo creemos por la fe, porque nadie ha ido al infierno, ni nadie ha ido al cielo, según la Biblia. Que este texto que voy a leer está mal traducido, pero no, me voy a saltar esa parte, donde dice que los ángeles fueron arrojados al infierno. Esa parte para mí está mal traducida, está mal interpretada.
o está mal escrita. Pero no me voy a centrar ahí. Entonces supongamos, amigos, que no existe el reino de los cielos. Supongamos que no existe el reino de los cielos. Que todo esto haya sido un cuento, un invento de la religión para dominarnos, para controlarnos, para gobernarnos, para ellos hacer mercadería con la fe, tanto el gobierno, los gobiernos, como los líderes religiosos políticos. Aunque yo supiera que no existe la vida eterna, yo no haría mercadería con la fe. Yo no haría mercadería con la fe. Porque tenemos conciencia que no existe la vida eterna, pero tenemos conciencia. Tenemos conciencia. Mientras unos aguantan hambre, pasan necesidades, no tienen un techo, no tienen un buen vestido, no tienen un buen alimento, mientras el pueblo se destruye, se muere de hambre, de necesidad, tanto los líderes políticos como los líderes religiosos viven en pleno auge, viven en mansiones, disfrutando las riquezas de la vida. No tienen conciencia, amigos. Esa persona ya está viviendo en el limbo, ya está viviendo en el infierno. Esa persona ya no tiene conciencia. Ya perdió la razón. Ya perdió la razón. Un líder cristiano, amigos, un líder cristiano, un buen líder cristiano, es el que lucha por ayudar a los demás. Eso es lo que deberían de hacer los grandes líderes religiosos. En eso se deberían ocupar los grandes y pequeños y medianos líderes religiosos. Todas estas pequeñas, medianas y grandes Babilonias deberían de ocuparse por el bienestar de las personas. Tantos niños aguantando hambre, amigos. Tantos adultos, tantos ancianos aguantando hambre. Y supuestamente ellos predicando el evangelio, enriqueciéndose con la fe de los demás. Cuando alguien va y les pide una ayuda, hasta un hermano de la propia congregación va y les pide una ayuda, ellos lo único que dicen es que la iglesia no es centro de beneficencia. La iglesia no es centro de beneficencia, dicen los evangélicos, los que tienen estas Babilonias, que la iglesia no es centro de beneficencia. Para más, amigos, para más es la Iglesia Católica Romana. Fíjense bien, amigos, de donde han salido todas las iglesias evangélicas, de la Iglesia Católica Romana. Acusan a la Iglesia Católica Romana. Yo no soy católico, nunca he sido católico. Ni tampoco estoy defendiendo a los católicos, ni tampoco estoy en contra de ellos, ni tampoco estoy diciendo que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Dios. Pero para más es los católicos, que ellos sí son. Los católicos sí son centro de beneficencia. Fíjense bien, amigos, que ellos sí son centro de beneficencia, porque tienen fundaciones para ayudar a los huérfanos, a los necesitados, a los ancianos. Tienen universidades, tienen colegios, donde benefician al pueblo. Pero los líderes evangélicos, ellos dicen que la iglesia no es centro de beneficencia. Toman los textos que más les conviene. Se rebuscan los textos que más les convienen a ellos. Pero no le echan una miradita a Hechos 4:32. Israel y Varela, buenas tardes, saludos. Claro, tienen fundaciones, pero con otros objetivos. ¿O cuál sería el objetivo, amigo Israel y Varela? Claro que tienen fundaciones. Todas las organizaciones religiosas tienen fundaciones, pero no para servirle a la gente. La Iglesia Católica sí tiene fundaciones para ayudar a los pobres, a los necesitados. Pero los evangélicos dicen que no, que ellos no son centro de beneficencia.
Casi todos dicen lo mismo. No miran Hechos 4:32. No miran Hechos 4:32. Y si lo miran es para hablar en sus púlpitos de que hay que construir un templo y que la iglesia ofrendaba y que la iglesia llevaba los bienes, lo requerido, lo vendido de los bienes, todo el dinero que la iglesia recogía, lo colocaban o lo ponían a los pies de los apóstoles. Y toman textos del Antiguo Testamento, cuando estaban construyendo la casa de Jehová, cuando estaban construyendo el templo de Salomón. ¿Ves? Lo que no enseñan es que Israel era un pueblo muy rico y poderoso. Israel, todo el pueblo de Israel era un pueblo rico y poderoso. O sea, no le estaban pidiendo a los pobres. No, Israel era rico y poderoso. Jehová les ordenó que despojaran a los egipcios, que robaran a los egipcios. Y salieron con joyas, con oro, con plata, con talentos y con mucho ganado salieron los egipcios. Salieron ricos. Y por el camino tuvieron guerras y peleas y se apoderaron del botín. Y llegaron a la tierra prometida a quitarle la tierra a los cananeos, a matar a los cananeos, a destruir a sus mujeres, a destruir a sus hijos, a poseer una tierra que ya estaba trabajada, que estaba labrada. Israel era un pueblo rico. Entonces, el verdadero Dios no le pediría a un pobre, no le pediría a un pobre. Y toman textos de la mujer, de la viuda. Toman textos de la viuda. César, amigo César, allá en Miami, la Iglesia Católica tiene fundaciones o casas de migrantes en Centroamérica, la cual se encarga de ayudar a los migrantes que van de paso. Claro, César José Carreño, saludo, qué bueno que esté por aquí. Muchas gracias, mi amigo César, te envío un saludo. César es un excompañero de trabajo que hoy está en los Estados Unidos, gracias a Dios. Fue un compañero aquí de trabajo y me encanta, me alegra mucho que haya logrado su sueño, estar allá en los Estados Unidos. Lo queremos mucho, mi amigo, y lo respetamos mucho aquí en Colombia, siempre aquí en donde trabajo, siempre lo recordamos. Bueno, amigos, entonces, sí, claro, la Iglesia Católica tiene muchas fundaciones de ayuda a los pobres, pero las iglesias evangélicas sí no tienen por qué ayudar a los pobres, porque ellos dicen que no son centro de beneficencia. Todos estos líderes, pero hoy vamos a hablar algo muy más importante, según el tema que le he dado a este video, que es el negocio de la fe. Porque algo que quiero que analicemos, amigos, que el negocio de la fe no solamente lo hacen los dueños o los líderes de estas organizaciones religiosas, los dueños o los líderes de estas sectas religiosas. No, lo más tremendo, amigos, es que con el diezmo, con el llamado diezmo falso de las sectas religiosas, también los miembros de las sectas religiosas también hacen negocio con la fe. No sé si te habías dado cuenta de que también los miembros de banca, los hermanos también hacen negocio con la fe. Hacen negocio con la fe. Voy a leer un texto para darle una orientación bíblica a este tema, amigos. Agradezco a los que se están conectando. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y 3 dice,
pero hubo también falsos profetas. O sea, dentro de la iglesia de Jesús, dentro de la iglesia de Jesús hay falsos profetas, hay falsos hermanos, hay falsos ministros, hay falsos líderes, dentro de los que profesamos la fe, hay diferente clase de falsos. O sea, no es que no, lo que pasa es que como esa iglesia tiene un apóstol falso, tiene un líder falso, tiene un profeta falso o un apóstol falso, esos títulos que se toman ellos, entonces ellos dicen, esa iglesia no es de Dios. Esa iglesia no es de Dios porque el pastor es falso. No, los falsos están dentro de la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús no es la iglesia de fulano, de tal. La iglesia del Señor no es la iglesia católica. La iglesia del Señor no es la iglesia testigos de Jehová o mormones o pentecostales o adventistas o trinitarios. No, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, vamos a sacar a este empalagoso del regalado. Vamos a sacar este falso profeta que viene a interrumpir el video. No, amigos, la iglesia del Señor, vamos a eliminar este falso profeta que es un provocador. ¿Ves, amigos? La iglesia del Señor son todos los que han creído en su nombre. ¿Ves? Todos los que han creído en su nombre y los hermanos que hacen la voluntad de Dios. Todos los que hacen la voluntad de Dios. La iglesia de Jesús no tiene nombre, no tiene denominación, no tiene título, no tiene personería jurídica. La iglesia del Señor no tiene templos. La iglesia del Señor no la dirigen los hombres. ¿Es, amigos? La iglesia del Señor la dirige el Espíritu Santo. La iglesia del Señor la dirige el Espíritu Santo. No la dirigen los hombres. Es la iglesia del maligno. ¿Ves, amigos? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, está hablando del tiempo de Israel. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? Muchas herejías, muchas herejías. Entre ellas está la herejía del diezmo. Entre ellas está la herejía del diezmo. Yo ya les he mostrado, amigos, y aquí lo pueden encontrar en mi canal de YouTube y aquí en Facebook también. Miren los estudios que cariñosamente les he enseñado sobre los diezmos. En los primeros canales que me tumbaron, los hermanos de la luz del mundo, los primeros canales les subí gratuitamente 14 videos sobre el diezmo. En ese tema yo me tengo confianza, amigos. En ese tema yo me tengo confianza. En ese tema nadie ha podido resistirme. En el tema de los diezmos, nadie ha podido resistirme. Hay muchos pastores de sectas que han venido a buscarme a mí, a hacerse amigos míos, a ver si consiguen de mí el diezmo. Y cuando les he hablado sobre ese falso diezmo, han salido huyendo. ¿Por qué? Porque no tienen respuesta. Porque no tienen respuesta. Porque yo sí sé manejar ese tema. Entonces, los que se han hecho de estas pequeñas, medianas y grandes Babilonias han hecho un negocio de la fe. Han hecho un negocio de la fe.
Y cuando uno le muestra al hermano cristiano que está cautivo, porque puede que el hermano esté cautivo, yo no voy a condenar al hermano, ni lo voy a juzgar. El que juzga el que condena es Satanás, y el que juzga es Cristo. O el que acusa es Satanás, y el que juzga y condena es Cristo. Él es el acusador de las almas, dice la Biblia. Pero el que condena o justifica es Jesús. Hay hermanos que están engañados en todas estas sectas religiosas, siguiendo a individuos como Ángel Regalado, sirviendo a individuos como Cas Lunas, como Maldonado, como a los de la familia Joaquín, como a los líderes de la luz del mundo y como a otras sectas religiosas. Hay muchos hermanos que están ahí, engañados. Y aunque defiendan el diezmo, porque los mismos hermanos que son los que entregan sus ofrendas y sus diezmos, ellos mismos defienden un engaño, una gran mentira. Pero no solamente los líderes tienen el negocio de la fe. Claro, los líderes son los que toman el dinero, los que cogen el dinero, ellos se enriquecen. Ellos sufragan o suplen todas sus necesidades con el dinero de los hermanos, con las ofrendas de los hermanos. ¿Ves, amigos? Ellos son los que sufragan todas sus deudas, sus caprichos, su vestido, sus viajes, su comida, su alimentación, los gastos de sus hijos, los estudios de sus hijos. Todo lo hacen a costillas de los hermanos pobres. Los hermanos, pues, en esa ignorancia y en esa fe, pues ellos caen redonditos. Hay hermanos que ofrendan y diezman. No lo están haciendo con sabiduría, conforme a la ciencia. Pero ahí lo hacen. Y ellos dan el dinero a un poco de mercenarios, vividores, puros vividores de la fe. Son mercenarios, vividores, traficantes de la fe, holgazanes, vividores. ¿Ves, amigo? Y se olvidan porque tienen una fe muy pura, una fe muy limpia. Han caído en un engaño, pero si sus corazones son limpios, hay un juez que los va a juzgar, hay un juez que los va a justificar. Pero aquellos miembros, fíjense bien, amigos, por eso les digo, no solamente los líderes hacen mercadería con la fe, hacen negocio de la fe. También los miembros que dan dinero esperando que Dios les va a dar más. Hay quienes en estas organizaciones religiosas ofrendan esperando que Dios les va a dar más. O sea, meten 10 para sacar 30. Si yo diezmo para que Dios me dé más, si yo ofrendo para que Dios me dé más, para que Dios me multiplique más, entonces yo también estoy haciendo negocio con la fe. Yo estoy haciendo negocio con la fe. Hay personas que van por la calle pidiendo dinero y ponen a Dios como testigo. Iván González, saludos. Josué Aguilar, muchos saludos. Hay quienes en la calle se acercan a pedir dinero y están poniendo a Dios por delante. Yo pienso que eso no está bien. Eso no está bien. Si yo voy a ayudar a un pobre, si yo voy a ayudar a un necesitado, lo debo de hacer para que mi alma se sienta satisfecha, para que mi ser interior se sienta satisfecho, no para que Dios me dé más. No, yo siempre que voy a hacer una ayuda, sea grande, pequeña o mediana, yo lo hago porque me siento satisfecho de hacerlo. Porque esa sí es la ofrenda que le agrada a Dios. Cuando tú le ayudas a un pobre, cuando tú le ayudas a un necesitado, aun sea un hermano de la fe, o sea una persona que no ha creído en el Señor.
esa puede ser una manera, un buen comienzo para hablarle de la palabra a esa persona. Que el Evangelio ya fue predicado, amigos. El Evangelio ya ha sido predicado. Hay muchos que todavía no conocen del Evangelio, pero el Evangelio ya fue predicado hace 2000 años atrás. Esa comisión la recibieron los apóstoles de Jesús. Esa fue la comisión que recibieron los apóstoles, inundar el Evangelio de ese tiempo, del mundo, de ese tiempo. Los apóstoles llegaron a llevar el Evangelio al mundo de ese entonces. Ahora, desconozco las razones por qué Dios, amplió el plazo para que el mundo se siguiera extendiendo. O sea, yo desconozco las razones. Eso tiene una razón, un contexto. Hablándolo bíblicamente, tiene una razón, un contexto que ahora no lo voy a mencionar, porque hay cosas que yo reservo para más adelante. Pero en ese tiempo debió haber venido Jesús a la tierra, porque la Biblia dice que Él iba a venir por segunda vez. Pero no sé por qué no vino Jesús por segunda vez. O sea, no sé por qué si Jesucristo vino a rescatar al mundo de ese entonces, vino a rescatar a Israel y a las demás naciones, que eran pocas. En ese tiempo eran aproximadamente 170 millones de habitantes en la tierra que se iban a condenar. 170 millones de habitantes de ese tiempo. Hablemos de unos 3 países equivalentes a Colombia. Era el mundo de ese tiempo. Si llega el Evangelio a esparcirse a esos 170 millones de habitantes de ese tiempo, pues la lógica y la razón era que ya debería de haber venido Jesús a la tierra por segunda vez. Pero no pasó, no ocurrió. La tierra se fue colonizando más. No estaba descubierto América. América no había sido descubierta. ¿Ves? No había colonización. Ahora somos más de 7.300 millones de habitantes en toda la tierra. Ahora somos más de 7.300 millones, una cifra bastante alta. Más de 7.300 millones de habitantes en toda la tierra. ¿Por qué? Eso es algo que me gustaría analizar más adelante. Y hay muchos amigos, hay muchos que se pegan de la Biblia, de los diezmos, de las ofrendas, de textos mal interpretados. Josué Aguilar conoce muy bien sobre eso, donde dicen algunos textos de la Biblia que el obrero es digno de su salario. Habría que analizarlo en qué términos o en qué sentido lo dice el texto del obrero. Bueno, el que va a trabajar a una fábrica, tiene derecho a su salario. El que va a trabajar a una empresa tiene derecho a su salario. El que va a trabajar al campo tiene derecho de su salario. Un salario porque va a trabajar, va a arar la tierra, va a trabajar, va a ejercer un oficio, un trabajo, una labor, una profesión. Pero el que predica el Evangelio no es digno de salario económico. Yo no acepto esa versión. No la acepto. Porque el Señor dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y todos estos haraganes, holgazanes, líderes satánicos de este tiempo, predican sacando dinero a montones tras de que manejan otros negocios, otros asuntos. Cogen a la iglesia y la desangran. Por eso es muy escasito el hermano que sea sobresaliente en estas iglesias. Son muy contaditos los hermanos sobresalientes, adinerados, organizados. Son muy escasitos. La inmensa mayoría de los hermanos en todas estas organizaciones religiosas viven en extrema pobreza. Le están pidiendo al pobre cuando debe de ser lo contrario, amigos, debe de ser lo contrario.
Los pobres son los que deben recibir. Los pobres son los que deben recibir la ayuda. Deben recibir el alimento, deben recibir un techo, deben recibir un ropaje. ¿Sí me entienden, amigos? Ahí dice la Biblia, que los apóstoles recibían las ayudas y las repartían conforme a la necesidad de cada quien. Ahí dice la Biblia, los apóstoles no recibían dinero para ellos enriquecerse. Los apóstoles no recibían dinero para enriquecerse. No, amigos, porque ellos hicieron caso del mandamiento de Jesús, que ya a continuación lo vamos a leer. Los apóstoles recibieron la ordenanza de Jesús. ¿Entienden, amigos? Los apóstoles recibieron la ordenanza de Jesús. Y ahorita vamos a mirar cuál era la ordenanza de Jesús. Por eso, amigos, yo no estoy de acuerdo. Pese a lo que hablen y hablen pestilencias de mí. No estoy de acuerdo a que ni hermanos del común y corriente, ni líderes hagan mella con la fe, hagan mercadería con la fe, le quiten al pobre. No estoy de acuerdo, amigos. A continuación leeré el comentario de mi gran amigo Josué Aguilar. Yo no estoy de acuerdo. Voy a seguir leyendo el texto. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ese tal diezmo es una herejía. El diezmo de la gracia es una herejía destructiva, es una herejía que arruina a los hermanos pobres, que cada día los convierte en más pobres, y los hermanos mezquinos también, que quieren hacer negocio con la fe. Muchos no dan esos diezmos por amor, sino que dan esos diezmos por recibir más. Entonces no podemos estar negociando con Dios. A Dios no le podemos poner condiciones. Y mire lo que dice el versículo 2 y el 3. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de aquellos, o por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso hay muchas personas que no se acercan a Dios o no se acercan a esos líderes. ¿Por qué? Porque los sangran, los desangran, los sangran mediante ofrendas, amigos. Mediante ofrendas. Tú te metes a una secta religiosa y es muy poquito lo que prosperas. Yo no necesito ser evangélico, ser adepto de una secta religiosa para dejar los vicios, para progresar. Para progresar solo se necesitan unas tres cosas o unas tres condiciones. Para progresar se necesita trabajar mucho. Se necesita estudiar, se necesita prepararse y se necesita ser buen matemático, amigos. Buen matemático. Una persona que sea buen matemático consigue dinero porque regula sus gastos, escribe sus gastos, escribe sus ingresos y también escribe sus egresos. Menos egresos, más ingresos. Si tú egresas más o egresas menos y gastas menos de lo que le ingresan, tu economía se infla, tu economía crece. Pero si gastas más de lo que ganas, nunca vas a tener dinero, nunca vas a tener comodidad. Me gustaría hablarles sobre eso también, amigos. ¿Cómo es que se multiplica el dinero? ¿Cómo es que se multiplica el dinero? ¿Por qué? No nos queremos llenar de riquezas, porque todas van a quedar acá cuando nos vayamos.
pero sí necesitamos vivir bien. Sí necesitamos que la esposa viva bien. Necesitamos que los hijos vivan bien. Entonces, para eso se necesita es reestructurar nuestra economía, trabajo, preparación y reestructurar nuestra economía, nuestros gastos, ser matemáticos para poder progresar. Así lo hago yo. Yo trato de invertir más y gastar menos de lo que gano. Gastar menos de lo que gano. ¿Ves, amigos? Bueno, amigos, entonces fíjense bien, hermanos. Por eso el camino del Señor es blasfemado. Por eso la gente habla mal, ¿no? Esos evangélicos, esos pastores son ladrones y no se pueden acercar al Señor. No se pueden, hay muchos que no se acercan al Señor, es por eso. Porque en todas estas organizaciones de hoy en día, todas son cuevas de ladrones. Todas estas organizaciones, supuestas iglesias, son cuevas de ladrones. No le eches más cabeza, amigos, son cuevas de ladrones. Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cómo? Estos hombres traficantes de la fe empiezan a fingir, a adular a la iglesia, a adular a los hermanos, a poner como ejemplo al que más dinero da, a escribir allá en una tablita en la parte de atrás cuánto dio el hermano fulano, cuánto dio la hermana fulana, y así adulan a las personas, amigos, así adulan a las personas y le sacan más dinero. ¿Ves? Con palabras fingidas, dice claramente, dice Josué Aguilar, la palabra cosmos se tradujo como mundo y es una mala traducción que existe en los escritos. Por ese motivo se cree que la enseñanza del maestro se ha esparcido en todo este planeta. Sí, sí es correcto, mi amigo. Por eso no necesitamos que ninguna iglesia llegue a tal lado o que el apóstol tal llegue a tal lado para que pueda haber salvación. No, el evangelio ya está puesto. Ya el evangelio está puesto. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha está puesta en la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces la palabra ya está hecha. Solamente es confesar a Jesús. Hay unos que no van a conocer a Jesús. Hay unos que no conocieron a Jesús. Hay otros en este tiempo que no van a conocer a Jesús. Pero yo no puedo decir que se van a condenar. Yo no puedo decir que los hermanos que diezman ignorantemente se van a condenar. Yo no puedo decir que pastores que en verdad son de buen corazón, que piden diezmo, que eso es un robo, se van a condenar. No, Dios los va a juzgar de acuerdo a sus obras, a su actuar y de acuerdo a su corazón. Pero amigos, ya basta del que quiere hacer, basta del que quiere hacer negocio con la fe. Basta del que quiere hacer negocio con la fe. Y entre esos están primeramente los líderes. Segundo, algunos hermanos de la iglesia que quieren hacer también mercadería con la fe. Saludos, mi hermana Claudia, bendiciones y abrazos. Hay muchos hermanos de las bancas, de los templos, que quieren hacer negocio con la fe, porque dan el diezmo para que Dios les dé más. O van a hacer negocio a los templos, también van a hacer negocio con los templos. Por eso yo me retiré, amigos, porque yo quise ayudar a muchos hermanos de allá donde yo pertenecía. Yo quise ayudar a muchos. Y muchos me robaron. Muchos hermanos de la luz del mundo me robaron. Yo les preguntaría a esos hermanos, como a los que yo también he robado. Yo les diría a los hermanos que yo he robado y los que me robaron que se pudieran reunir conmigo para que ajustáramos cuentas. Pues a los que yo les he robado,
Me gustaría que se acercaran a todos, a las hermanas de Medellín. Si alguna hermana o hermano de Medellín le he robado, como afirman, me gustaría que me llamaran o salieran por el canal recordándome. Pero también qué bueno que todos los que a mí me robaron, porque quise ayudar a muchos, generándoles trabajo, compartiéndole de mis negocios, me robaron. También a particulares, donde he perdido propiedades, donde he perdido vehículos, donde he perdido negocios. Yo no me quejo de eso, pero me gustaría que ellos vinieran también. De eso no hablan, de eso no se habla. Yo fui de la luz del mundo. Explícame, amigo Josué Aguilar, no le entendí esa parte. Explícame por favor, explícanos. A la emuná no se le puede poner precio, a la fe sí. Gustaría que nos explicara, nos ilustrara un poquito mi amigo Josué Aguilar. Esto es un negocio, hermanos, amigos. Desen en cuenta. ¿Sabe cuándo empiezan ustedes a progresar? ¿Sabe cuándo empezamos a progresar, amigos? Cuando nos liberamos de esos falsos dioses. Cuando nos liberamos, amigos, de estas instituciones religiosas que solamente hacen mercadería con la fe. Eso yo lo he estudiado mucho. Lo estudié mucho. Mientras yo fui esclavo de la fe, de la religión, de las sectas religiosas, nunca progresé. Vivía en esclavitud, vivía en ruina, vivía en pobreza. Ahora vivo libre en abundancia. Tengo todo, hermano, yo tengo todo. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, pero lo poseo todo. No tengo nada, pero lo poseo todo. Ojalá me entiendan. No tengo nada, pero lo poseo todo. Quiero hablarles de frente a mis amigos, porque si yo estoy en este canal, estoy por ayudarlos, por ayudar a mis amigos, por ayudarlos a ver quién me puede decir lo contrario, por ayudarlos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si en verdad se cumple lo que yo he hablado, lo que yo he dicho y lo que voy a decir, por ayudarlos. Por eso tampoco estoy de acuerdo con canales, sean de la luz del mundo, sean de LDM, sean de todavía hermanos que están en la luz del mundo, sean de otras iglesias, de otras organizaciones, de otros canales diferentes, bueno, donde se hable de la fe, donde se hable de la fe, que defendiendo la fe, que defendiendo la elección, que defendiendo la iglesia, que defendiendo aquello, y que estén pidiendo dinero. No sé con qué necesidad lo harán. Yo tuve muchas necesidades en un tiempo, pero nunca le pedí nada a nadie. Cuando tenía mis necesidades, a nadie se las contaba, ni a mi propia familia se las contaba. He ayudado a muchos de mi familia, a casi todos de mi familia los he ayudado, poquito o mucho, pero los he ayudado con todo corazón. Saqué a un familiar que andaba en el muladar, sin nada, ya a punto de tocar fondo. Hoy es un hombre rico. Y eso me alegra, que esta persona aprovechó. No me volvió a hablar. Ve y pregúntale, no me volvió a hablar, pero qué bueno que esa persona salió adelante. Entonces a mí no me da miedo, amigos, ponerme de frente de nadie. Y por eso no me acusa la conciencia, mis amigos. Y por favor, no me malinterpreten. Yo solo quiero enseñarles lo que yo he aprendido. Porque mi gran deseo, amigo,
Siempre mi deseo ha sido ayudar. Siempre mi deseo ha sido ayudar. No importa que no esté en tal iglesia. Si yo tengo a Jesús en mi corazón, si yo tengo a Jesús en mi corazón, amigos, yo tengo que ayudar. Qué bonito el Nicole Fleming. Hola, buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias, bendiciones por tu comentario. Al ratito lo voy a leer. Al ratito voy a leer comentario de Nicole Fleming. Me parece que es un comentario importante. Eso es así, mi amiga Nicole. Eso es un negocio, son locales, son empresas de la fe. Nadie tiene por qué comercializar con la fe. Yo lo digo, amigos, con autoridad moral, lo digo, porque yo pude haber sido uno de esos mercenarios de la palabra. Yo pude haber sido un mercenario del evangelio, pero gracias a Dios me retiré de esa mentira, de ese engaño. Dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, ¡Ay, que se enriquezcan! Mire, amigos, ¿quién fue este engendro de Satanás llamado Samuel Joaquín Flores? ¿Quién fue este engendro de Satanás? Amigos y hermanos de la luz del mundo, fue un engendro de Satanás que le hizo daño a muchas personas, y eso lo va a saber todo el mundo. Colombia entera lo va a saber, México entero lo va a saber, Estados Unidos entero lo va a saber, Honduras, Nicaragua, Salvador, Panamá, Chile, y todos estos países donde ha llegado este engaño van a saber. Me duele que todavía los hermanos sigan en ese engaño, pero han hecho mercadería con la fe, han hecho mercadería con la fe, con palabras fingidas. Ay, Dios te pague, hermana, Dios te pague, hermano, Dios te va a bendecir, hermano, Dios te va a regalar más, hermano, Dios te va a bendecir, hermano. No atesoremos en la tierra, no hagamos riquezas en la tierra, dicen ellos, donde la polilla y el orín corrompe. No hagamos riquezas en la tierra, mientras que ellos construyen mansiones, compran mansiones, tienen empresas, industrias, prestan dinero, agencias, los últimos carros del año. Claro, amigos, ¿cómo va a ser que un cristiano no tenga que ser prosperado? Un cristiano verdadero que no ande en el engaño, tiene que ser prosperado. Y una persona que predica el evangelio tiene que ser prosperado. Pero esa riqueza tiene que saber de dónde viene. Un predicador de la palabra puede ser un hombre millonario, pero que no haya conseguido esa riqueza con los pobres, con la fe de los hermanos, con la fe de los pobres. En eso sí no estoy yo de acuerdo, amigos, que se haga tráfico con la fe, que se haga mercadería con la fe. No es bueno. Así no exista la vida eterna, así no exista la salvación. Mi conciencia no la mancharía con dineros de la fe. No mancharía mi conciencia con dineros de la fe. Y a nadie le he pedido. Si hay algún hermano o alguna hermana que yo con fábulas, con artimañas, le he quitado dinero, le he pedido, tienen que mandar las pruebas, no documentos que no tienen una fidelidad. Y a mí me pueden buscar. Por eso hablo con autoridad moral. Nunca he aceptado ayudas. Nunca he pedido ayudas económicas. Y lo que hablo
Lo hablo porque desde niño he sabido las escrituras, las he estudiado y tengo autoridad de hablar de la Biblia para el bien de la gente, no para arruinar más a la gente, no para quitarle a la gente, no para pedir ofrendas, no para pedir diezmos. Las ofrendas que se hacían en la iglesia primitiva cristiana, las ofrendas que se hacían en la iglesia primitiva cristiana, esas ofrendas se hacían para darle a los pobres. Los hermanos de Macedonia estaban atravesando por una gran tribulación, por una gran necesidad. Entonces la iglesia apartó para ayudarle a los necesitados. Los hermanos de Jerusalén, los santos de Jerusalén, también estaban atravesando por una grande necesidad y se hizo un donativo, una ofrenda para ayudarle a los necesitados de ese tiempo. Eso se debe hacer hoy en día, amigos. Eso se debe hacer hoy en día. A mí me proponen seguido, hagamos una iglesia, montemos una iglesia, pongamos una iglesia. Nada de poner iglesias, nada de pedir ofrendas para el pastor, para el líder. Las ofrendas deben de ser encausadas, encaminadas a los pobres del evangelio, a los pobres de la iglesia y también a los pobres que aún no son de la iglesia. La Biblia dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los religiosos no han entendido cuál es y cómo es la prosperidad bíblica. Claro que sí, Nicole, muchísimas gracias por tu comentario. Primeramente, lo espiritual, así es. El apóstol decía: quiero que prospere tu vida así como prospera tu alma, así es. Bueno, Nicole, hay que digerir o inferir en eso, hay que analizar si habían ayudas económicas, si habían ayudas en dinero. Hechos 4:32 dicen que los hermanos vendían sus heredades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían esto conforme a la necesidad de la iglesia de ese tiempo. Sí había dinero, pero no para enriquecer las arcas de los pastores, ni de los líderes, ni de los apóstoles. Hechos 6:1 también habla de que se le daba alimento a las viudas de los griegos de aquellos días, y se le daban alimento a todas las personas, porque Jesús lo hizo. Jesús alimentaba a las multitudes, y esa misma línea, ese mismo patrón de comportamiento o de conducta, lo siguieron los apóstoles y la iglesia primitiva cristiana. Pero no es para enriquecer a estos mercenarios holgazanes de hoy en día. Eso lo dice claramente, amigos, el libro de Mateo. Vamos a mirar el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a mirar el mandamiento que recibieron los apóstoles. Es muy claro, amigos. ¿Sí? Es muy claro lo que dice Mateo 10, y eso se lo habló el Señor a los mismos apóstoles. A los mismos apóstoles. Muchísimas gracias, mi amiga Nicole, por el comentario. Muchísimas gracias también a Josué Aguilar, también a César Carreño y a todos los que quieran comentar, amigos. Muy respetuosos y muy bien recibidos sus comentarios. Todo se analiza, todo se observa. Aquí estamos todos para aprender, para analizar. Yo procuro no equivocarme, procuro no exagerar, procuro hablar siempre la verdad, de acuerdo a las Escrituras. Mateo 10:5 dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Detengámonos ahí, amigos, porque es que el pastor de tu iglesia, el líder de tu iglesia, ese falso apóstol de tu iglesia, ese falso profeta, ese falso predicador, ese falso pastorcillo de tu iglesia, lee estos textos pero sale corriendo rapidito, sale corriendo. Leamos tranquilamente y detenidamente. A estos 12 envió Jesús. A 12 envió Jesús. Fueron los primeros discípulos, los primeros creyentes, los primeros cristianos o discípulos del Señor. Primeros 12 seguidores de Jesús, los primeros creyentes de Jesús. Ellos creyeron en Jesús, por lo tanto eran creyentes en Jesús.
y les dio instrucciones. ¿Qué hizo Jesús? Les dio instrucciones, les dio mandamientos, les dio estatutos, les dio ordenanzas, porque todas las cosas de Jesús eran instrucciones y ordenanzas. Les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id. Vamos a ver qué instrucciones más les dio Jesús. Aparte de eso, no solamente instrucciones de que no entraran por el camino de los gentiles ni que fuera por las ciudades de los samaritanos, no, también hay otras instrucciones. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. ¿Dónde están los que sanan enfermos? Amigos y hermanos de la luz del mundo y de otras sectas religiosas, con todo respeto se lo digo, fíjense las instrucciones de Jesús: sanad enfermos. ¿En tu iglesia sanan enfermos? Gracias, mi amigo Israel, mi amigo Josué Aguilar, qué bonito comentario. Así es, así es. Dice mi amigo Josué Aguilar: la fe es como un globo, se llena de ilusiones y deseos y emociones. Y emociones. Muy bueno su comentario, ya lo termino de leer todo. Así es. Nos venden ilusiones. Nos venden ilusiones. Nos venden deseos vanos. Porque una cosa es lo que promete Dios, lo que promete Yeshua. Jesús, una cosa es lo que promete Jesús. Y otra cosa es lo que prometen estos aduladores, infladores de ilusiones, mercenarios del Evangelio. Son bacterias del Evangelio. No son únicamente bacterias del Evangelio, son bacterias del Estado. Bacterias del Estado. Porque todo se lo absorben, pero no le dan nada al pueblo. Son bacterias del Estado, o de todos los estados. Son bacterias. ¿Ves, amigos? Samuel paraba huracanes. Amigo Israel Iba Varela, me hierve la sangre, nomás pensar en ese hombre. Me hierve la sangre. Hay muchos hermanos que creen que Naasón no es apóstol, pero que Samuel sí es apóstol. No se alcanzan a imaginar los hermanos de la luz del mundo todas las barbaries, todos los crímenes y los atropellos que cometió este señor. Así es, hermano de Colombia, hermano de México, hermano de la luz del mundo, donde tú estés. Yo no soy tu enemigo está a tu lado. Tu enemigo está a tu lado. Tu enemigo es el que te dice mentira, no el que te habla la verdad. Ese hombre fue un hombre perverso, altamente peligroso. Cometió muchos crímenes que no pagó aquí en la tierra, pero algún día los va a pagar. Esa es la fe y la confianza que tenemos. Podemos digerir en muchas cosas, pero eso es lo que dice la Biblia, que algún día va a resucitar y va a recibir su pago, va a recibir una sentencia. Pero qué huracanes, qué milagros hizo este hombre, hermano de Colombia, qué milagro. A veces nosotros tenemos la misma capacidad de que hayan milagros entre nosotros mismos y se lo adjudicamos a esa persona. Ahí está el engaño. Ningún milagro, amigos, ningún milagro. Yo una vez pensé, amigos, que Samuel Joaquín Flores había hecho un milagro en mi vida. Pero me gustaría contar ese testimonio, qué milagro era que él quería hacer en mi vida. Me gustaría contar qué milagro era el que él quería hacer en mi vida. Eso me gustaría alguna vez comentarlo. De pronto en un futuro lo cuento, cuando todo se haya cumplido. Y yo me engañaba. Y duré muchos años engañado, creyendo que ese hombre había hecho un milagro en mi vida. No
Nuestra propia fe actúa en nosotros, amigos. Pero fíjense, amigos, las instrucciones, Jesús dio, sanad enfermos. Ese es el verdadero evangelio. Sanad enfermos. Hay muchas formas de que sanemos un enfermo. Pero ¿en dónde están los líderes religiosos? De la luz del mundo, de otras sectas religiosas. ¿Dónde están sanando enfermos? ¿En dónde? Están pidiendo dinero, están lucrando con la fe, se están enriqueciendo con la fe. Miembros de banca, canales de YouTube, donde están sangrando y siguen sangrando la iglesia. Y hay muchos hermanos que se están retirando de la luz del mundo y están creando sus propias iglesias. Por allá un hermano en México me invitó. Por allá un hermano de donde estaba Samuel cuando era encargado, no recuerdo la ciudad, es donde hay mayor membresía en México. Me decía: Alfredo, mi amigo, véngase para México, tú destruirías, con la palabra tuya destruirías todo este engaño. Véngase y prediquemos y hablemos y hagamos esto. Y me pidió ciertas instrucciones. Hoy estoy viendo que está haciendo, hoy veo que está haciendo mercadería con la fe también. Es miembro de la luz del mundo. Hay muchos miembros, hay ministros que están, claro, que prediquen la palabra. No, la palabra no es de interpretación privada. El evangelio no le corresponde a nadie. El evangelio lo puede predicar quien quiera. Cualquiera lo puede predicar, pero no con ánimos de lucro, amigos. No con ánimos de lucro. Nicole Flamín, todos los movimientos religiosos, sin excepción, son negocios de la fe. Así es, mi amiga. Comparto esa ideología, comparto esa hipótesis, comparto ese pensamiento. Todos, sin excepción, son negocios de la fe. Sinagogas de Satanás y cuevas de ladrones, dirigidas por farsantes, mentirosos, autotitulados pastores, apóstoles, profetas, y pare de contar. Qué bonito comentario, mi amiga. Muchísimas gracias. Excelentísimo comentario. Muchísimas gracias. Porque eso ayuda mucho. Aporta, mis amigos, aporta mucho. No sanan enfermos, no limpian leprosos, no resucitan muertos, no echan fuera demonios. De gracia recibisteis, dais de gracia. Entonces, ¿por qué piden dinero? ¿Por qué le dicen a los hermanos: venga y siembre, venga, haga una siembra, venga, de la primicia, venga, de la siembra, la primicia, el diezmo, la ofrenda? ¿Por qué? Si entre las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos era sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, y ya viene lo más importante en el versículo 9, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es lo que debe de hacer un cristiano. No importa que sea apóstol, profeta, miembro, el más humilde, el más pobre. No importa, todos tenemos un ministerio de hablar de las inescrutables grandezas de la gloria de Cristo. Todos tenemos autoridad por Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Tenemos autoridad de hablar la palabra, pero tenemos que darla por gracia, porque de gracia habéis recibido. Y el versículo 9, amigos. Dice el versículo 9, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, no os proveáis de oro ni plata ni de cobre en vuestros cintos. ¿Y qué es lo que hace el pastor, amigo? ¿Qué es lo que hace el pastor o el apóstol o el profeta? ¿Qué es lo que hace? Se proveen de oro cada domingo, cada jueves, cada miércoles, cada sábado. Se proveen de oro, de mucho dinero, con las ofrendas de los hermanos pobres. Ahí no están profesando el verdadero evangelio. Se enriquecen con la fe. Al rato ves al pastor en un nuevo carro, con una nueva casa. No, los que predican la palabra de hoy en día deben trabajar también. Deben trabajar, amigos. Todos debemos trabajar.
El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. ¿Y los pastores trabajan? ¿O a qué trabajo se refería? ¿A vivir del evangelio? Que tienen que llegar a una casa pastoral, que la iglesia tiene que edificarles casas para que ellos vivan holgadamente, que la iglesia tiene que llevar el mercado, la comida, los alimentos. ¿En dónde está escrito eso, hermano? Toman el texto donde dice el obrero es digno del alimento. Gracias, Nicole. Leeré tu comentario. La cruda realidad religiosa es que todos los dones espirituales han sido vilmente falsificados por perversos habidos de aplausos, pleitesía y dinero. Así es, gracias. Gracias, mi amiga Nicole. Muchísimas gracias. Qué bonitos comentarios. Qué bueno que así todos participáramos, hermanos y amigos. Por eso me gusta hacer estos videos en vivo y en directo. No me gusta editarlos. No me queda tiempo de editar videos. Tampoco no soy muy experto y ducho en eso. Por eso me gusta hablar en vivo y en directo para que se sepa lo que estoy hablando. Si alguien quiere grabar, puede grabar. Es bueno hablar así, las cosas como son de frente. ¿Ves, amigos? Y que si alguien quiere entrar al canal, pues que lo haga también. Si alguien que me debe dinero, si los que me deben dinero a mí quieren entrar para decirme que me van a pagar, que entren a ver dónde están los que me deben dinero para que me paguen. Y a los que yo les he robado, que también entren a cobrar, pero que se muestren para que yo quede avergonzado de esas hermanas que he estafado allá en Medellín. A las hermanas de Medellín que he estafado y he maltratado, que salgan las hermanas de Medellín. A ver en dónde están las hermanas de Medellín, que salgan, o las hermanas de Bogotá, o las hermanas de Pereira, las hermanas de Viterbo, las hermanas de la Virginia Risaralda, las hermanas de Cartago, las hermanas de Manizales, las hermanas de Bucaramanga. ¿En dónde están las hermanas? Saludos, Bastián, saludos. Saludos, Bastián, me tenés abandonado. Entonces, amigos y hermanos, esto es el negocio de la fe. El negocio de la fe no solamente es de los líderes religiosos, sino que también de muchos miembros que están pescando en río revuelto, que también quieren hacer sus propias sectas, que quieren hacer sus centros de reuniones, sus lugares de reuniones. Claro, lo pueden hacer. Yo, de hecho, se lo he dicho a varios hermanos. Hermanos, reúnanse en su casa, invite al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino, haga, predique, hable la palabra, pero no para pedir ofrendas, ni para pedir diezmos para ellos. Pidan, nombren a un grupo de hermanos que pidan, pero para darle a los necesitados, porque hay muchos necesitados. Hay muchísimos necesitados en el mundo, amigos. Muchos necesitados en el mundo. Josué Aguilar dice, la palabra cosmos se tradujo como mundo y es una mala traducción que existe en los escritos. Por ese motivo se cree que la enseñanza del maestro se ha esparcido en todo el planeta. Nicole con un nuevo comentario, tal vez Pablo apóstol o Dios el Señor olvidaron decir en su palabra que el obrero es digno, es un pastor o cura y que el salario es dinero, cash, en diezmo y ofrendas. Todo esto es un negocio, mi amiga Nicole. Todo esto es un negocio de la fe. Por eso dice la Escritura, y en los posteriores tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que en los posteriores tiempos, habiendo comezón de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y engañarán a muchos y harán mercadería de la fe. Mi amiga Nicole, yo nací en una organización religiosa. Crecí en una organización religiosa. Me retiré a los 23 años. Y vieras mi vida cómo ha sido próspera.
También quiero algún día hablar cómo he salido yo adelante, cómo forjé mi futuro. Me gustaría hablar de eso para que muchos aprendan. Cuando tenga un buen grupo de amigos lo voy a hacer, porque me gustaría compartir mi conocimiento, mi experiencia. Y me he caído y me he levantado, pero me la he gozado yo mismo, no se la he llevado a un líder religioso. Y en toda mi carrera empresarial, en toda mi carrera como empresario, he donado entre un 30 y un 40% de lo que me he ganado. He dado, quizás de buena voluntad o de mala voluntad, pero en toda mi carrera como empresario he donado a muchos entre el 30 y el 40% de lo que he ganado, dándole al necesitado, ayudando a mis amigos, ayudando a mi familia, ayudando a muchas personas que me he encontrado de paso, ayudando a muchas personas que me he encontrado de paso. Por mi camino me he encontrado muchas personas y nunca les he negado una ayuda, porque eso es lo que dice la palabra. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, el que da con alegría al necesitado, no al pastor, no al líder, no al falso profeta, no al falso apóstol que vive en casas de marfil, entre sábanas de seda, que vive con los mejores autos del año, que vive en mansiones. No ayuden a esos holgazanes, ayuden a los necesitados. Ayuden a los necesitados. Ayudemos a los necesitados. No necesito ser fanático de ninguna secta religiosa. Yo puedo profesar la fe en Jesús, haciendo lo que Él más le agrada, compartiendo la cena del Señor, no la Santa Cena, como estos se las han inventado. Dice que la Santa Cena, y van a aguantar hambre a esos sitios de recogimiento. Van a aguantar hambre a esos sitios de recogimiento, amigos. Eso no es santa, no es ni cena ni es Santa Cena. La cena del Señor está en Mateo 25:31 en adelante, 25:34 en adelante. Los invito a que conozcan la verdadera cena del Señor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, enfermo y me visitaste, desnudo y me cubriste, en la cárcel y viniste a mí. Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la cena del Señor. Esa es la cena del Señor. Cuando yo le doy al necesitado, cuando yo le doy al amigo, esa es la cena. Esa es la cena del Señor. Esa es la verdadera cena del Señor, amigos. Cuando yo le doy al necesitado. Dice Nicole nuevamente con un hermoso... Oh, no lo pude ver. No pude ver tu comentario, mi amiga Nicole. Muchísimas gracias. Ahí están los comentarios de Nicole Fleming, para que los vean más adelante, mis amigos. Muy bonitos sus comentarios. Muchísimas gracias. Saludos a Juan Manuel Carrillo. Bendiciones y abrazos a todos. Bueno, amigos y hermanos, ya me despido. Ya me despido. En mi vida, mi amigo Israel Iba Varela, en mi vida han surgido muchos milagros. En mi vida han surgido muchos milagros. Pero el mayor milagro que ha surgido en mi vida es haberme hecho libre de los falsos dioses, y de la mal llamada y falsa religión. Ese es el mayor milagro que ha sido efectuado en mi vida, y no volvería atrás, no volvería a esclavizarme en ninguna secta religiosa. Yo puedo ejercer el evangelio aquí donde estoy. Esa es mi consigna, ese es mi propósito, y mientras Dios a mí me dé dinero
de mi trabajo, voy a seguir pagando mis estudios, mi internet, mis equipos, y no sé más adelante qué haré, pero aquí voy a estar hablándoles de todo lo que yo vaya recibiendo, gratuitamente, hoy y siempre. O sea que hoy o mañana, en unos años, vean a Alfredo pidiendo dinero. Alfredo Corrales, que decía que no pedía dinero, que no recibía dinero, ahí lo vemos pidiendo dinero. ¿Pero para qué? ¿Para qué dinero? Y hago una corrección, amigos. Hago una corrección que tenía que hacer del video pasado. La Luz del Mundo a mí me paga 55 millones de pesos mensuales para hablar mal, para poner en discrepancias a todos. O sea, hago que soy un LDM, pero no soy LDM. Sigo en la Luz del Mundo engañado. Entonces hago una aclaración, no me paga $40,000 la Luz del Mundo, un poquito más de $12,500 mensuales me paga la Luz del Mundo. Entonces, claro, con razón es que Alfredo no pide dinero. Con razón Alfredo Corrales no pide dinero. Si es que la Luz del Mundo le paga 55 millones de pesos colombianos, $12,500 aproximadamente, para que confunda a la gente. Basta ya, amigos, de tanta mentira, de tanto engaño. Basta de tanta opresión, de tanta esclavitud. Quítenle cargas a los amigos, a los hermanos. Quítenle esas cargas que durante tantos años ustedes han llevado en sus hombros y no han podido prosperar. Prospera el líder, ese líder prospera. ¿Y tú por qué no prosperas, hermano? No es lo que enseña el pastor, el líder, el apóstol, de que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, que no atesoremos en la tierra. Y tú nunca prosperas, pero el pastor sí tiene que prosperar. Él sí se tiene que enriquecer en todas estas congregaciones, sectas religiosas. Saludos, amigos, bendiciones y abrazos. Muy agradecido a todos mis amigos y hermanos que me acompañaron en este video. Si les gustó, amigo, no miren la paja que está en el ojo de tu hermano. Tampoco, amigos, miren mi insuficiencia, mis errores, mis faltas. Si alguna palabra te es de provecho, tómala. Y si te gusta el video, compártelo, amigos, coméntalo en todas tus redes sociales. Paz, gracia y bendiciones. Y amigos, hasta un próximo video. Bendiciones y abrazos.